Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar de un personaje que, del que todo el mundo habla, del que todo el mundo hace referencia, un personaje que siempre está con nosotros, que es inevitable no sentirlo, no sentir su presencia, pero también que muchos no creen que exista. Mucha gente lo ha magnificado, mucha gente habla mal de él, mucha gente trata de eliminarlo sin saber ni siquiera el porqué de su existencia. Ese personaje se llama el ego. Les contaré esta historia que a mí en lo personal me gustó mucho y espero que a ustedes les guste. ¿Sí? El ego tiene muchos nombres, ¿sí? Ego, yo, ¿sí? Muchas veces hasta hacen referencia con ciertos mitos, ¿no? Como el narciso, el narcisismo, etcétera, etcétera. Pero tiene nombres más antiguos, como el de demonio, Satanás. Sí, ¿sí? El ego es también Satanás, el maligno. ¿Sí? Y les voy a contar su historia. Hace mucho tiempo, antes de que existiéramos los seres humanos, ¿sí? Había una fuerza todopoderosa, ¿sí? Que muchos le llaman Dios. ¿Sí? Yo le llamo Dios. ¿Sí? Entonces Dios es pura luz, pura bondad. ¿Sí? Entonces Dios quería compartir toda esta luz. ¿Sí? Entonces Dios se percató que no tenía a quién demostrarle, a quién regalarle toda esta luz. Entonces a Dios se le ocurrió la idea de crear a una persona, ¿sí? A la cual le llamó vasija. ¿Sí? Y este personaje, esta persona, es nuestro antecesor, ¿no? De ahí surgimos todos. ¿Sí? Yéndonos a lo mejor un poquito más al Antiguo Testamento, Dios creó a Adán y a Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quería compartir esta luz. Entonces Dios crea a Adán y a Eva y le comparte esta luz. Entonces, como todos sabemos, Adán y Eva pues, estaban en el paraíso, donde no había sufrimiento, donde no había culpa, donde no había miedos, donde no había ninguna de este tipo de emociones, a lo cual muchos le llaman emociones negativas. Pero también Dios se dio cuenta que tanto Adán como Eva tampoco percibían esta luz. ¿Sí? No se sentían felices, no se sentían dichosos por estar en donde estaban. ¿Sí? Por ahí hay una metáfora que dicen que el pez no sabe que está en el agua hasta que sale. Entonces, Adán y Eva estaban tan envueltos, ¿sí? De esta luz, de esta fantástica creación, ¿sí? Que no la podían disfrutar y que Dios no veía esa dicha en ellos, y eso a Dios pues no era muy de su agrado. Entonces Dios estuvo pensando a quién llamar para poder darle esa gran misión para que Adán y Eva se dieran cuenta de la luz en la cual estaban viviendo. ¿Sí? Este personaje al cual le llama Dios es precisamente el ego. ¿Sí? Diferentes culturas, diferentes religiones pues tienen diferentes nombres, ¿no? Satán, el diablo, Lucifer, etc.
Entonces Dios le habla a su más sirviente ángel y lo manda a esta gran misión. Y su misión era que tanto Adán como Eva pudieran disfrutar de esta luz. Entonces el Satán, el ego, con esta gran tarea baja al paraíso, ¿sí? Y se convierte ya sabemos todos la historia, ¿no? Se convierte en esta serpiente, ¿sí? Que la serpiente es un símbolo de sabiduría, ¿sí? Y hacen pecar a Adán y a Eva por medio de la manzana, ¿sí? Esta manzana representa la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque Adán y Eva, para poder conocer la felicidad, tenían que conocer su parte opuesta, ¿sí? La tristeza, el sufrimiento. Entonces tienen que ser conscientes, ¿sí? Entonces cuando ellos tienen conciencia de dónde están, de quiénes son, empiezan a tener todas estas emociones como la pena, el pudor, ¿sí? Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Se empezaron a tapar. Entonces cuando Dios se da cuenta que Adán y Eva habían separado su conciencia, ¿sí? A una conciencia dual, ya no son merecedores de estar en el paraíso, y es cuando son desterrados, ¿sí? Entonces al momento de ser desterrados Adán y Eva, el diablo, el ego, Satán, sigue con esta misión, ¿sí? Por eso el ego tiene como sinónimo también el conflicto, porque el conflicto es el que nos ayuda, ¿sí? A entender, a hacer conciencia de estas polaridades, ¿sí? Del bien, del mal, de lo triste, de la felicidad, ¿sí? Entonces el ego, su misión es ponernos estas pruebas, ponernos estos conflictos, ponernos estas trabas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el ser humano, para que el hombre pueda llegar a ser consciente de estas polaridades, que precisamente estas polaridades son las que nos llevan a un eterno sufrimiento. El no entender que existe un blanco y un negro nos hace llegar a tener una ideología de que cuando yo estoy bien el otro está mal. Y esto nos lleva a muchos de nuestros problemas, tanto individuales como de pareja. Entonces el ego, ¿sí? Tiene esta gran misión primero, el poder separar esta mente dual, ¿sí? Para que en base a estas pruebas que nos está poniendo el mismo ego, podamos integrar estas polaridades, y al integrar estas polaridades ser dignos nuevamente de regresar al paraíso. Entonces cuando nosotros nos metemos mucho con la idea de que solamente nosotros somos los que estamos bien y los demás están mal, ¿sí? Es el ego, es el Satán, que está haciendo de las suyas, que está cumpliendo con la misión que le encargó el Creador, ¿sí? Entonces no se enojen, es una prueba, y por eso es bien importante siempre el pensar ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de este conflicto, de esta situación desagradable, de esta noche oscura? En lugar del por qué. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasa esto a la otra persona? El para qué siempre nos va a llevar a poder aprender
de los problemas, aprender de los conflictos y el por qué siempre nos va a llevar a juzgar. Y eso nos arraiga más en esta mentalidad dual. Y esto, el arraigarnos más en esta mentalidad dual, pues nos mantiene más fuera del paraíso. Entonces los invito a que reflexionen un poquito el para qué, ¿sí? Y el que vayamos aprendiendo a tomar estas pruebas que nos pone el ego para poder unificar nuestra mente y poder llegar al llamado paraíso, donde está la felicidad. Hasta luego.